This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Dalida del ayuda de 1,000 de peso na mga senior citizens el quedaya pijo por medio del ordinanza. Ordinanza que taman streamline con el proceso del sacar del business permit, aprobado ya na konseho. Vivientes hinay-hinay na komida, cuidado na viaje y evita desgracia na reventador este mes de Pascua. DTI ta continúa el monitoring na mga tienda ta vende-reventador. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas, querido vivientes del ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Dalida del ayuda na de 1,000 de pesos na mga senior citizens el quedaya pijo por medio del ordinanza que pasa alina konseho lokal. Takil report di Marifi Tamayo. Pasaw yan na first reading el Proposito Ordinanza number 2024-92 keta estableces Social Pension Fund kon magakwalifikaw senior citizens del syudad. El Consel El King Umaga y Vice-Alcalde Josephine Pareja amo el autor de este Proposito Ordinanza. Asegun kun Umaga, objeto de este propósito ordinanza para asepijo o regular con el dalida del 1,000 de peso asistencia con mga senior citizens cada cuarter del año o 4,000 de peso dentro el un año. Ya principia el dalida de este ayuda con mga senior citizens durante esta administración del alcalde Jan Delipe. Pero asegun kun Umaga, una vez ay aprobaya con este propósito ordinanza, ay continua con este implementa maskin quien ay queda el alcalde del ciudad. So the purpose of the ordinance is to sustain the program. So el purpose lang man dese para si masking cambia el administrasyon, ken man pwede sinta, continua lang siyempre el programa para na senior citizen. Asegun kun Umaga, esperanzaw kondusi sila committee hearing acerca con este propósito ordinanza na mga días que viene. Sita acorda tadale el gobierno lokal bajo na administrasyon del alcalde Jan Dalipe 1,000 de peso asistencia financial con mga senior citizens cada cuarter del año para puede el mga senior citizens compra di ila maintenance y otros necesidades na cuerpo. Durante también la administración del alcalde María Isabel Climaco Salazar, en vez de sen, medicina el cosa tadale con mga senior citizens. Pero durante el presente administración, sen ya el tadale con mga senior citizens y hindi mas medicina. So we will discuss that on Wednesday for first public hearing del social pension or financial assistance kay dali kita kon senior citizen. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Pasaw también na third and final reading el Ordinanza number 2024-87. Kita man streamline con el proceso na issuance del local business licenses, clearances, permits, certifications or authorizations siguiendo el Rule 9 Rule 9 del Implementing Rules and Regulation del Acto Republica el número 11032 o el Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act del 2018. Habla na ordinansa que el online o online ya el transaksyon del application del business permit. Hindi ba sa segundebe anda pa personalmente el aplicante na boss para sumite con el mga requerimientos siendo puede ya ele hace con este por medio del online. Asigun con el Consejal King Umaga, Chairman del Committee on Ordinances and Resolutions, ya considera también sila con el asunto del internet connectivity na syudad. Pero mucho yaman asigun ahora mga internet service provider que puede escoger el aplicante para asegurar que corre su internet service si taase online transaction para sa kada del business permits.
But now, because of that streamlining and because of the EBOS, Aura, you will not be entertained physically. So all our online submissions, then automated, then the ilang mga requirements will be evaluated online by the different offices. So mas korele. Mientras tanto, el Departamento de Salud taabla que mga vivientes del ciudad debe hinay-hinay na komida cuidado na viaje iibita disgrasya ng rebentador este mes de Pascua. Aquí el report di Marites Espartero. El Departamento de Salud o DOH-9 ta-adverti kung ng mga vivientes acerca ng mga prekosyon na komida, viaje iibita disgrasya ng mga rebentador este mes de Pascua. Por eso, el departamento yaman kampanya con el Ligtas Christmas Campaign, siguiendo este mes mucho mga invitasyon en koneksyon na selebrasyon de Pascua para asigura con el safe, healthy, and responsible season. Asigun na DOH, base na di ila programa El Via Healthy ngayong Pasko, debe akilos magataman travel, importante asigun akorda con el blow bag set, debe checkya una con el brake, loose, oil, agua, batería, aksesoría, gas o fuel, electrical también el mga rueda antes de la viaje. Ta segunda también el healthy handaan donde te dale el importancia na moderasyon del comida para poder prevenir el mga enfermedad este holiday season. El tercer kampanya amo el iwas paputok, akita precura impuha el departamento con el kampanya para menora el número del work-related injuries, especialmente na mga bata y mga vulnerable grupo, para imbanamente también asegun el andanza, mientras ase encuentro con el Año Nuevo. The holidays often see an increase in travel, vibrant celebrations, and excitement, and these activities can sometimes lead to road accidents, firework-related injuries, and health issues such as hypertension or blood pressure, strokes, and other cardiovascular diseases. To address these concerns, the Department of Health, in collaboration with our key partners who are here with us, is rolling out a comprehensive campaign. Fireworks-related injury rates significantly decreasing during the pandemic, and this year we aim to reduce the firework-related injuries cases by 25% and sustain the zero firework-related injury death, ensuring that every Filipino family can enjoy a safe, healthy, and joyful Christmas. Let us work together to make this season truly remarkable, a time where no one is left behind, and every family can celebrate it with health and safety. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. A prinsipya siguro el monitoring na mga tienda de negosyo, el Department of Trade and Industry o DTI para asigura kilibraw na peligro el costo tabende mga reventador. Asigun kun Engineer Samuel de los Reyes del DTI, hasta este mga tiempo nuay pa asigun sila mira mga stand-alone tienda tabende mga reventador, ita asigura sila que tiene si tiene man debe legítimo donde tiene mga PS marks y también ICC. Last week of November, we went around the city and neighboring barangays. We have not seen yet selling fireworks in establishments. So, yung jurisdiction namin is limited to business establishment, yung talagang tindahan. So, we don't have police power towards vendors sa mga kanto-kanto, yung mga now you see, now you don't. So, hindi namin kaya yung we don't have police power. So, kaya lang namin administrative. So, meaning to say, yung legally na stand-alone na yung mga tindahan na may permits, yung mga ganun.
Observando y ahora el cuantos mga residentes del ciudad después que bien notable ahora el magasunor de reventada del mga reventador maski na centro del pueblo. Aumento disturbo también asigun este mga reventahan del mga boga na otro mga barangay na centro del pueblo hasta na costa oeste. Down report desde Yarisville TV11 este día. Tiene mga joven na sigun el taas reventa mga boga desde Kalarian para na sinunok kita ases pantako ng mga motorista. Pero nuway asigun otoridad kien anda kanila abirigwa i-confisca mga boga. El siguiente na mga noticias. Firecracker injury lane el pone ng Zamboanga City Medical Center. Bumbero limitaw el inspeksyon ng mga establecimiento este mes de Pascua. Residentes de San Roque ya beneficia na outreach program kaya inisya si Katchua. Gobyerno lokal ya manda na kontraktor regularmente limpia kundi ilalodo y debris na camino del Mayor Vitaliano Agan Avenue. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Celebrate the season with big discounts of BudgetWise Holiday Sale from November 20 to December 20. Big discounts and low prices on selected items of BudgetWise Department Store, BudgetWise Home, at BudgetWise Appliance and Furniture Center. Plus, earn points every time you use your Wise card to shop at any BudgetWise store branches. Going special on holiday season with BudgetWise Holiday Sale from November 20 to December 20. Only at BudgetWise. Pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Mula noon hanggang ngayon, walang nagbabago sa tungkulin ko sa inyo. Gaano man kalayo, anumang oras o timpla ng panahon, sisikapin kong marating kayo para magserbisyo. At para sa oras ng pagdadalamhati, makapaghatid ng kaunting ngiti. Ngayong Pasko at bagong taon, sana po ay serbisyo at malasakit ang ating aginaldo. Kulang na yung pensyon ni Lolo. May dagdag pa kaya yan? Tropa, paano ba magkaroon ng pensyon? Yung interest sa SSS at GSIS, pwede kayang mas mababa. 10 years na akong teacher. May makukuha na kaya akong pensyon? Para bawat tanong, may sagot. Para isulong ang kapakanan at karapatan ng mga miyembro at pensyonado ng SSS at GSIS. Para sa mas malakas at matibay na pension system. SSS GSIS Pensionado Party List. Bawat Pilipino dapat pensyonado. Alam mo ba, ang gusto ko sa body ko, yung walang halong keme. Yung nakaka-lighten, gentle, at hindi nakaka-dry. Kaya glowing ako. The right lightening for me, dapat maalaga. Walang halong keme. I choose lightening that cares. Glutacy. Eto na, my best role yet. Ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall.
Moringa O2. My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Kat Chua, sikat sa Zamboanga. Today we gathered to celebrate a moment of achievement, perseverance, and growth. The graduation of this outstanding class from our technical vocational program from different schools. Kat Chua na Distrito 1, sikat. Kat Chua, sikat sa Zamboanga. Otra vez, congratulations na di aton mga graduates. Iyo si Kachua, pirmi yo taki para dale suporta con ustedes y dale ayuda con ustedes para alcanzar el vida que quiere el una y otro. Buenas tardes, sikat ang mga TESDA scholars natin. Buenas tardes, magandang hapon sa ating lahat. Kat Chua, sikat sa Zamboanga. I'm Jane Araneta. In behalf of all the scholars, especially the caregiving elderly batch 1, thank you, Ma'am, for the privilege of having these courses. Thank you for the help. Thank you so much, Ma'am, for the opportunity you gave us all. Sikat ang TESDA scholars. Ako po si Shakina Diong. Ako po ay kabilang sa isang scholarship na nabigyan ng tulong ni Ms. Kachua. Ako po ay nagpapasalamat sa kanya dahil nakabilang ako sa scholarship na nabigyan niya ng tulong. Dahil para sa amin ay mapapaisip po ang paghahanap namin ng trabaho. Good day po sa lahat. Ako po si Nelson Bustillo. I am the product of CTSP program, Tulong Trabaho Scholarship Program. Nagpapasalamat po ako sa aming sponsor na si Ma'am Katrina Chuatay. Dahil po sa kanya, nakakuha po ako na kaalaman dahil sa kanyang tulong pinansyal. Sikat ang TESDA Scholar. Kat Chua na Distrito 1, sikat. Kat Chua, sikat sa Zamboanga. Congratulations to the graduating class of 2024. You make us proud, and thank you to the home of the Bulldogs, the Southern City Colleges Coliseum. Kat Chua, sikat sa Zamboanga. Dalawang makasaysayang batas na sinulat ni Senator Tol Tolentino, aprobado na ng Pangulo. Ang mga batas kong ito ay para sa karagatan ng ating pagkakaisa at pagmamahal sa Pilipinas. Ito po si Senator Francis Tolentino. More of your favorite shops at KCC. Make your shopping experience extra special with more of your favorites. From food, gadgets, essentials, and fashions. You will find everything you like, everything you need, and everything you love. Veniaman Shop na KCC. Takia todo na KCC para con ustedes. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto
con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. STL, Dateline, Teleradio, queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline, Teleradio. Firecracker injury lane El Pone siyempre na Zamboanga City Medical Center. Takil report di Marites Espartero. Na datos del Departamento de Salud o DOH-9 tadalimira del año 2021, total 9 el magaya queda víctima de reventador na entero región. Del año 2022, tiene 10 mga víctima mientras del pasado año 2023 tiene total 60. Adentro na 60 mga víctima de reventador na entero región del año 2023, 9 aquí el na syudad y puro mga hombre el queda víctima. Según con el medical officer for del ZZMC Dr. Kelly Hieronimo, na 9 casos del firework-related injuries del año 2023, 7 aquí el active, mientras el 2 passive, 4 yatupa na ojos y 5 yatupa na mano. El doctor ya habla, por eso si tiene man en tal caso queda víctima de reventador este año, debe darle anay first aid con el víctima. Una, laba anay con el herida usando el lukewarm water con jabón. Tapa con el herida usando el limpio mojado tela. Semejante también si tupa na ojos y después leba na ospital. So there are 3 types of injury kasi pwedeng mangyari, no? Yung actual physical na injury, no? And then pwedeng inhalation, no? Or ingestion. So the actual physical injury, like when, for example, burn, no? So what we do is that to wash the area 10 to 15 minutes, no? With lukewarm water, no? And wash it with soap. If the eye is involved naman, what we can do is to also wash, no? With clean water also, or a saline solution yung eyes that is involved, no? And for 15 minutes also, no? And try to avoid yung rubbing the eye or further scratching the eye. Just cover and bring to the hospital din. El doktor ya habla siguiendo bien leno ese tiempo el emergency room o ER na Zamboanga City Medical Center or ZCMC, pero na preparasyon del ospital ya po niya el firecracker fast lane injury para en tal caso si el tiene emerhencia relatado na reventador pronto con estos cura. No, and ZCMC will be providing our establishing a fast lane also, no? This the fast lane for the fireworks related injury. No, pag may cases na gano'n, there will be a fast lane in the emergency room ng ZCMC. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Este mes de Pascua, mucho mga establishmento de negosyo el tasinde o tasinde mga las cosas relatada na Pascua igual el mga luces de Pascua, mga firecrackers y otro pa. Pero según con Fire Inspector Romel Rojas del BFP o Bureau of Fire Protection o Bumbero, antes sila kundusi ko inspeksyon para kidalihitimo asigun al diil trabaho, debe tiene sila taliba mga inspection order. Depende lang asigun o depende lang man asigun na orden si hasta onde sila man-inspect na mag-establishmento. Si por ejemplo tabla el dueño na ese lugar lang sila pwede man-inspect, nuay asigun sila ko sa pwede asi. Por eso si nuay sigun takarga maga personajes el bumbero el inspection order no pwede sila kundusi con este na magatienda de negosyo. Before kita na ma-inspection, para kita legit el jaton inspection, nisita kita chene inspection order, no? Para mga establishment namin, si tanda jamon mga gente, man-inspect, busca ka del inspection order, no? Si noy sila inspection order, so noy sila business para man conduct fire safety inspection, no? Akatable natin limitation, si on lang jamon IO, no? Hasta alya lang kami pwede man inspection, no? So abla kita yan na kita inspection na certain area. Si abla al dueño hasta kilang din yung area, so hasta alya lang kita otan inspection. Cuantos residentes del San Roque benefician na outreach program ya inisya si Kat Chua. Takil report di Marifita Mayo.
Más o menos 200 mga residentes del San Roque ay beneficia na libre outreach program kaya inisya si Kat Chua, aspirante para kongresista na Distrito 1. Yase con el outreach program del Sabado, Disyembre 7 na Margarita Drive, San Roque. Incluido na mga Kenya pwede beneficia na programa Kanda Milagros Santiago y Ernesto Bueno, ambos de San Roque. Yasa kasigun sila oportunidad para mandaman check-up mientras libre este. Si Santiago permita duele el cabeza y tiene diferencia na bariga, mientras si Bueno ta duele según el detrás y tiene arthritis. Tiene pesta, duele cabeza, tiene pesta waktu dinyo buayan admit yaman nyo, sir. Kita dinyo daw nana man kikibel niyo Na bariga. na bariga. Dumiditras pati kuan, dinipis, arthritis. Arthritis? Opo. Dali ko may kumedisina, vitamin pati nipanamik lang. Oo, para pwede tuma. Fuera el libre medical check-up, tiene también libre arrancada del diente y cortada del pelo. Alegre Kanda Bueno y Santiago con el libre outreach program que lleva si Chua na di ila komunidad. Thank you guys to Ma'am Kachua, kaya bene ustedes aquí. Kaya manda yung check din yung mga enfermedad, si Kosa yung tiene. May pake kay man doktor aki alang. Libre pa. Papasalamat ko kay Ma'am Kachua na pwede ayuda ka namon kasundamon sa na kwerpo. Ay pwede dahil ka namon maskin kusa man maskin puko lang basta at least dahil sili kami. Fuera na San Roque de más temprano, ya podía también conducir libre outreach program si Chua na otros pa mga barangay. Si Chua permita habla que hay continua ele dale ayuda mientras tiene pa mga vivientes el ta necesita ayuda. Marifita Mayo, Dateline, Zamboanga. Ya conducir limpieza el contractor del un mall que ta construir na Mayor Vitaliano Agan Avenue na camino en frente del construction site. El viernes de noche, Disyembre 6. Ese siguiendo con la directiva del alcalde Jan Delipe. Takida según malodo y takida o tatine manada debris na camino por causa ng implementación del proyecto. Y takida el camino inconveniente para con el mga motorista, pasahero y pedestrian que regularmente tausa con el camino. Ya conduce también el bombero el flashing operation na camino. El City Administrator Attorney Wendell Soto y pidi también na kontraktor para regularmente conduce con el limpieza. Kat Chua na Distrito 1, sikat! Kat Chua, sikat Zamboanga. Muchísimas gracias con el Diaton Gobierno Nacional por el grande ayuda que dale aquí na Diaton Ciudad de Zamboanga. Kat Chua na Distrito 1, sikat! Yo si Jonali Pinheiro, 38 years old, Barangay Labuan. Puno de mga storm surge last September. Pediyo gracias ko Ma'am Kat Chua y el DIHAP. Dadali ka namon ayuda para pwede kami ulit planta damong casa asibonamente, ma'am. Pati gracias kat ng todo, ma'am. El National Housing Authority for medyo del Emergency Housing Assistance Program, donde recibió ustedes 5,000 cada familia ese día. Kat Chua na Distrito 1, sikat! Good morning, iyo si Rayson Modillas, Barangay Chairman del Kawit. Tarindi kami humildes de gracias kung Ma'am Kat Chua que pili ko ng Barangay Kawit to be the host na payout del mga beneficiary del calamity associated mo. Grande ayuda el presensya di Ma'am Kat Chua ara kay el ayuda from national taginda na jaton barangay. Thank you so much and God bless. Muchísimas
Muchísimas gracias y buenos días con naton todo. Sikat el Distrito 1, buenos días con naton todo. Kat Chua na Distrito 1, sikat! Kat Chua, sikat sa Zamboanga. Good morning, can I take your order? Can I check ang master niya? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung Bargata Butter, saka dalawang bestseller sa laki. Okay, sir. Super combo. Isang ice popular. Mag-tindo na lang, ma'am. Thank you. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Bigger bang, bigger buy. Nothing like Dunkin' Choco Bang. Yeah! El La Niña amo sitaba el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año.
Mga posible efecto de la niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de akrisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, la mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are today's best music. Magic 95.5. Un mujer el muerto na aksidente vehicular donde envuelto el vehículo del antes Konsehal Albert Bong Atilano. Aquí el report. Calabozo aura el personal driver del antes Konsehal Albert Bong Atilano de Distrito 1, si Edward Santos, na Police Station 8 sinunok después queda envuelto na aksidente vehicular alina maasin del Sabado del Noche. Na entrevista con el antes Konsehal Atilano, ele admití que a bordo ele como pasajero del su negro Colorado Chevrolet aquel tiempo estaba na pueblo junto con su driver y su esposa cuando sucede el accidente alina maasin kaya resulta na insigidas muerte del un víctima motorista. Con el víctima ya puede conocer como si Jelly May Azute, un 23 años dalaga y nativo de Basilan. Na entrevista con el antes Konsehal Atilano ele habla que head-on collision el cosa ya sucede o encuentro sila de Jelly, rason para sostener destrozo na ambos vehikulo, iya muri si Jelly na insidente. El sabio na linya Jamon, no? Talaga na linya Jamon, and then but again, hindi klaro kay no hay luz, no? Takore, then bigla elang talila delante ka namon ang sina. Tadiha asgun ele na otoridad, aura el investigasyon, siendo takre ele, que na propio linya sila cuando sucede el incidente, mientras nalaw también del otro partido, que na propio también linya si Jelly. Na presente tiempo, detenido pa asgun siempre el driver de Atilano, pero taprikuraya ele asisti con la familia del víctima para poder llevar na Basilan con el resto de Jelly, junto con su familia. See, actually, initially, kuan kami care el disuyo cadaver, no, and then el kahon nasa Levada Olvida. So we gave already initial mga 115,000. Según con Atilano, el continúa di ila esfuerzo para negosya con el familia del víctima para arreglaya lang con el asunto y deja sila con el su abogado para arregla con este legal. Apelo di Atilano con todo mga motorista para con cuidado pirmi na camino, siendo no puede habla si cuando sucede el mga aksidente como este. Y admití el antes Konsehal Albert Bong Atilano que autor del ordenanza del speed limit del año 2017 que hasta na presente tiempo
Está siempre pendiente el implementación del ordinanza razón para no hay quien tapadikuhi velador del overspeeding na syudad. Sigun con él, después que queda envuelto su vehículo na aksidente na maasin del Sabado, no hay pa siempre speed limit gun na syudad, siendo caro asigun y no hay pa puede comprar el gobierno lokal. Eli habla que él personalmente hindi tasubi na 60 km kada hora el corrida del sumaga vehículo na miedo na aksidente. Pero eso se de siempre aksidente del Sabado donde un dalaga el murió on the spot. Tacrece Atilano que debe ya esa ordinanza implementar na syudad, siendo manada también tamuri na otro mag-aksidente. Un persona el muerto y 2 herido na 3 separado incidente de tiro alina lamisahan del viernes na putik inakawit del domingo tarde. Taki el report y detalles junto con Emil Tuban. Un persona muerto y 2 heridos na 3 incidentes de tiro alina barangay Lamisahan del viernes de noche, inaputik del sábado de noche, inakawit del domingo tarde. Aquí na sitio Calibato na barangay Lamisahan herido el un 59 años víctima, identificado como Efren Villanueva de los Santos, después con este atiral desconocido sospechado, mientras el víctima talina de la cocina mga alas 7 del noche. Si de los Santos se sostiene herida na su pecho e iliba con este el barangay na hospital. Según con el polis, el sospechado ya usa improvised shotgun para tira con el víctima. Accordingly, taga-tele adentro casa de suyo, particularly na kusina banda, Toma. And kundo ta Toma le allá, tiene kani unidentified male person na bigla lang con este tira without apparent reason gani. Then, after el incidente, este suspect ya anda de escapa, corre de para arriba, ¿no? While el víctima iba na hospital for medical treatment. So, base na initial investigation, apparently, ya usa armaski, according tamin na mga yamira na un improvised shotgun. Mientras tanto, muerto si Roylan Montesino y herido 2 meses bata después con atira el un tal Combs del sábado de noche. Na investigación del pulis víctima tamantumahan junto con la de su cuñado y hermana y otro mga miembro de la familia y el legal sospechado y atira con el víctima y muri on the spot. Junto tan tumahan pati de su brother-in-law na casa. Then, kundo tanto man sila, chen gani heated argument. El biktima, pati el brother-in-law. And later on, el uban del brother-in-law na amuday niya anda alya yatraka con el biktima, yatira con el biktima. So, after kel, diaton mga subject yes kapaday no on board na single motorcycle. While el biktima yan sustain ganite herida na donde banda de suyo neck, no? Na apparently amoy yan cause de suyo muerte. Con el bata iliba sila corre na hospital, después sostene herida na pierna. Pulis arata continua pa sa investigasyon. Mag-alauna pasada del tarde chenet lamen insidente de tiro al Linason 3B na barangay Kawit. Ia puede identificar con el víctima como si Pads Milsalid de Barangay Maasin. Víctima ya apasigua con el mga jóvenes na mampelyahan alina lugar. Ia munta na su motorsiklo. Ia tira con él el un tal Leklek Daris de alina lugar. Ia escapa después el incidente. Na initial investigation diaton, tiene le pwede mira tampelyahan mga bata donde le tatrabaha. Kabayan dali mampasipay con later on. Pa volvida ele, tiene con él que ya se apas. Cuando ya liga con él, alcanza con él, de repente lang ya tira dahin con él. And after kill, el suspect ya correctamente para donde Kawit, while el víctima también ya correcte para na pamilya, pidi ayuda también na pamilya. El polista habla kay todo mga insidente de tiro ya sucede, tiene agravio na uno y otro. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga.
Subía na total de 83 el incidente de tiroteo en la ciudad después que 3 seguidos tiroteo el día sucede desde el viernes hasta el domingo. Na 3 incidentes de tiro tiene total de 4 el cada víctima, 1 el bata y 3 mga hombre. Na 3 hombre, 1 de ila el muerto on the spot, alina putik. Todo mag-echor na separado incidente de tiroteo el ta conduci pa en busca de la autoridad hasta este tiempo. Los demás de ila identificado ya o conocido ya el polis. Un desconocido persona el encuentra muerto también al Canto y Mar del Simariki en durante madrugada. El personal sa Station 11 y alaman sa Station 6 at 1 kay tiene gente amarao el mano y tiene tela na boca y encuentra con este entre el Bakawan Tamanlutaw. Así que una policía pasa el mga viviente sa lina lugar y panimira con este gente y abisa sila na autoridad. Este persona hombre ita usa 6 packet long pants o pantalon y con t-shirt italiba con este o yaliba con este na villa funeraria para el post-mortem exam. Buenas noches, aquí el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Continúa pa siyempre experiencia el Zamboanga Peninsula con el efecto del Intertropical Convergence Zone. Pero el efecto asegundeste, el llevarán es el light to moderate rains aquí na ciudad de Zamboanga. Amo es el dato en condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Dalawang bestseller na cute. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Tell me cuando! El Departamento de Salud junto con el Police, Bombero, DTI, City Health Office ya unifuerza para lang continua sa acorda con el público para tener con cuidado para ese tiempo de Pascua y Año Nuevo. Ese por causa tamira sila el importancia del vida de una persona mientras ta acaba el año. Onde el mga celebrasyon, donde tali el mga comida, que alto el colesterol, dulce el pag-research también el mga cerveza, mientras ta kanta pa mga videoke. El DOH habla que mucho el caso de alta presión ta entra na ospital este mes de Disyembre y Enero. Tiene hindi lang ta agwanta itamuri. Tali también el mga aksidente vehicular que tiene tamuri el chauffeur como cosa ya sucede na un mujer alina highway del Maasin del pasaw noche. Tiene duro cabeza ta se siempre rebenta mga rebentador por eso urido o quemao el mano el cara razón para ginda también ospital. Magalolo y lola di aton firmi ta abla basta ta kabal anyo to makita bastante prekosyon y tiene cuidado kay no puede evita mga suceso donde tiene tamuri gayon. Di aton mga notisya ta aparece el seguidito suceso de tiroteo donde mga biktima tamuri. Otra vez hindi malo sigi el aviso del mga persona de edad para tiene cuidado el vida y procura vivir hasta na siguiente año 2025. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envían a cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971.
ESL de aton mga noticias para este noche, Disyembre 9, 2024. En calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna, tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.